¿Y tú, conoces la OIP? ¿La has visitado? Hoy es un buen momento para acercarte, informarte y formar parte de este proceso de diálogo. Síguenos para conocer más sobre desarrollo sostenible, participación ciudadana y el impacto positivo de Minera Las Bambas en las comunidades. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima edición. Llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Con 36. Amigos oyentes, muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos en el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana, a tan solo 15 días de recibir la Navidad. Noqaq sutimi Javier Chejia, Guairo Asinchi Surfu y Lapanchi Rimañi en Escapiña Tarik Sánchez Ricky, Huillaricuycuna Qepiusqa Kunampaqara Hamushayku. Bonita mañana soleada, sol radiante. El día de ayer en horas de la tarde, noche, en algunos casos madrugada, hubo precipitación pluvial que lógicamente alegra la producción agropecuaria en nuestra provincia de Cotabambas. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes que se conectan a estas horas de la mañana al informativo Huillaricui, a Radio Surfu en la voz de todos. Nosotros ya estamos en cabina de la radio. Hoy día ha amanecido con sol, bastante presencia de sol. Ayer, como mencionas, hubieron precipitaciones pluviales, tormenta eléctrica en algunos sectores de Chalhuahuacho, a cuidarse también de las descargas eléctricas, sobre todo las personas que están en el campo. Nosotros ya estamos con toda la información para ustedes en el plano local, regional, nacional, internacional y por supuesto también en el ámbito deportivo. Vamos a estar con todo el desarrollo. Acompáñennos hasta las 8:30 de la mañana por nuestras diferentes plataformas. Estamos en estos momentos, en estos precisos momentos, ya transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook oficial. Nos encuentran como Radio Surfui y como siempre también por nuestras frecuencias 102.7 de la FM y los 810 de la amplitud modulada.
6 de la mañana con 38 minutos, amigos oyentes. Arrancamos, ¿le parece, Gonzalo, con la información en el plano deportivo? Porque el día de hoy hay partidos de la Liga de Campeones. Y bueno, vamos a hablar de la Liga de Campeones porque justamente a las 3 de la tarde, ojo, todos los partidos, el Borussia Dortmund, el Benfica, Brujas, el Atlético Club, el PSG, el Bayer Leverkusen, Juventus. Todos los partidos se juegan a las 3 de la tarde, pero hay un partido interesante el cual yo creo que sí o sí vamos a estar muy atentos porque se ha anunciado la participación de un connacional en la narración de este encuentro deportivo. Me refiero al Real Madrid versus el Manchester City. El partido será a las 3 de la tarde y se ha anunciado de que la narración será en la voz, bueno, no la narración completa, sino en momentos con la participación de Paul Deportes. Este chico que está dando la hora definitivamente, ha hecho sus narraciones también, fragmentos de narraciones del día de ayer del encuentro de Barcelona. El gol de Koundé, por ejemplo, lo hizo en quechua. Seguramente el día de hoy también vamos a escuchar en su voz la narración de este encuentro deportivo. Real Madrid versus Manchester City a las 3 de la tarde. Bueno, Paul Deportes ha sorprendido con esta narración en quechua en un partido de la Champions League. Ha dejado asombrados a periodistas españoles. Le han dicho que es un fenómeno este pequeño de Andahuaylas. Ha tenido la oportunidad de narrar parte del partido del Atlético Madrid contra el PSV por la Champions League, dejando pues asombrados a todos los periodistas, quienes lo han colmado de elogios, ¿no?, a su corta edad. Sigue dando que hablar Cliver Guamán desde que narró la final de la Copa Libertadores desde un cerro allá en Atevitarte, encima del Monumental. Paul Deportes actualmente se encuentra en España cumpliendo uno de sus más grandes sueños. Él quiere ser periodista y también quiere narrar partidos de fútbol. Y hace unos días, el medio Radio Marca lo invitó a una entrevista donde habló él sobre su trabajo en redes sociales, que se ha vuelto pues viral, totalmente viral, sí. Haciendo los comentarios, la narración de la Copa Libertadores, recordemos, entre el Flamengo y el Palmeiras, y también lo han invitado y han dicho que le gustaría que en algún momento él pueda pues trabajar ahí también en Radio Marca. Como dices, hoy también va a estar presente seguramente narrando parte de este partido del Real Madrid con el Manchester City. Sin duda alguna está dejando en alto también y en los ojos del mundo el nombre del Perú y también, por supuesto, nuestro delicioso idioma quechua. Definitivamente, Gonzalo, es una tremenda alegría y hay cosas positivas para lo que se ha venido en la historia de Cliver, porque el chico es de una zona rural, de padres y madres agricultores, incluso mamá quechua hablante, tiene, digamos, muy poco léxico en el castellano, en su mayoría habla quechua. Paul lo ha dicho, definitivamente mi mamá me enseñó y yo me comunico con ella en quechua, ¿no? Y bueno, es toda una historia de éxito porque el chico, estando en una zona totalmente rural, poco a poco la insistencia, la persistencia le hace llegar hasta la ciudad de Lima. Ojo, que su hermano incluso tuvo que trabajar en varias cosas para conseguir los pasajes, venirse en bus, llegar a Lima y luego, amigos oyentes, ver la posibilidad, ¿no?, de cómo hacía la narración del encuentro deportivo. Un amigo, un paisano incluso de una pollería, incluso lo está acompañando en España. Porque, claro, se contactaron con él, le dijeron en su momento, paisano, estamos llegando a Lima, por favor, si nos acompañas, si nos puedes invitar un plato de comida. Él muy gustoso le dijo, esta pollería le dijo que sí, por supuesto que sí. Comieron la pollería, se tuvieron que ir al cerro. En el mismo cerro, este paisano suyo también le llevó el pollo hasta arriba, su gaseosita incluso, y ahora está en España junto a Paul Deportes, ¿no? Escuchemos, Gonzalo, una pequeña narración en quechua, justamente de este paisano apurimeño, ¿no? Paul Deportes, Cliver, la narración y el gol de Koundé, que lo hace en quechua, amigos oyentes. Mucha atención, escuchen. ¡Gol! ¡Gol! Jugó Luaña
Yaupachkan, Camp Nou, Piwauji, Panicura, Barcelona Ganachka. Bueno, ahí está, 6:43. Cleaver, bueno, ha dicho que uno de los narradores que, bueno, le encanta bastante es Mariano Clos. Tiene un Mariano estilo Clos también, similar, ¿no? Sí, tiene un estilo similar y Mariano Clos también le ha enviado ya su saludo. Ah, ¿le ha mandado un saludito? Sí. Ah, interesante. El chico está en boca de todos, ¿ah? Aparte de ello, le han ofrecido ya una beca para estudiar periodismo deportivo. La verdad es que llevo muchos años. Entonces, le va muy bien. Le han ofrecido también en Lima, el alcalde se me olvida el nombre del alcalde, le ha ofrecido también una beca, ¿no? Pagarle todos los estudios superiores. Bueno, ojalá, el muchacho tiene 15 años, todavía tiene futuro por delante, ojalá que lo sepan guiar bien también, ojalá que lo lleven por buen camino, porque talento tiene, sin duda alguna, 15 años y narrar partidos deportivos de la forma que él lo hace. Quizá por ahí pueden aumentar algunos recursos, claro que sí, para que también su narración sea mucho más completa, pero el estilo, las ganas, la energía, la tiene Paul Deportes, está brillando ahorita en España, está en los ojos del mundo. Todo el mundo también, gracias a él, pues está conociendo un poquito más del Perú y del idioma quechua, y vamos a estar atentos a su narración hoy a las 3 de la tarde, sí, que juega el Real Madrid con el Manchester City, un partidazo que lo va a ver gran parte del mundo, y ahí va a estar Paul Deportes, este joven andahuaylino de 15 años de edad que está abriéndose un paso en el periodismo deportivo. 6:45, amigos oyentes, vamos a revisar más información. El periodista Hildebrand ha hablado sobre la entrevista que hizo la señora Leiva al presidente de la República, y salió incluso a comentar ya el comentario que hizo César Hildebrand otros periodistas, y dijeron, ¿no?, la forma como se abordó, cómo se llevó adelante esa entrevista, pues bueno, no está a la altura de un buen entrevistador, ¿no? Lo comentamos ayer, ¿no? Lo estuvimos comentando ayer sobre la entrevista de Milagros Leiva, cómo iba ahondando quizá en la vida del presidente Gerí. Más se dedicó, creo, un poco a indagar qué mujeres le gustaban, de su madre, su abuela, y no ahondó en los problemas reales que tiene hoy en día el Perú, que es el crimen organizado, ¿no? La corrupción dentro de las instituciones del Estado, y a esto ha salido pues uno de los periodistas, digamos, más respetados quizá en nuestro medio, César Hildebrand, a decir que ha sido un mamarracho, ¿no? La entrevista que le ha hecho al presidente José Gerí. Toda una vergüenza, dijo, ¿no? Porque incluso Magali en su comentario, porque repiten parte de la apreciación de César Hildebrand, y Magali dice, ¿no?, yo también lo puedo entrevistar fácilmente. Claro. Y lo puede entrevistar de toda la farándula, ¿no? Incluso yo lo hago bailar, incluso dice, sí, ¿no? Sí. Sí, y bueno, claro, definitivamente el presidente también tuvo que ponerse a esa altura, ¿no? A esa investidura, eres el presidente de la República. Le ganó quizá los años que tiene, ¿no? 39 años, ¿no? Un presidente bastante joven, que todavía al parecer, ¿no?, un poco la madurez no la tiene al 100%, se le nota porque le cambia la cara cuando le preguntaban algunos temas, sobre todo qué chica le gusta, claro. y se empezó a torcer y dijo, uy, no, ahí no. Entonces, el Perú está atravesando problemas bastante serios, bastante difíciles, como para que estén perdiendo el tiempo pues realmente en saber este tipo de cosas que poco o nada le interesan a las personas, sobre todo que están ahorita comprometidas, digamos, de una u otra manera con las extorsiones, con el sicariato, con los asesinatos en la capital de nuestro país. Definitivamente. ¿Le parece, Gonzalo, si escuchamos un fragmento de la apreciación que hizo el señor César Hildebrand? Vamos a escuchar a ver qué dijo César Hildebrand sobre esta entrevista de Milagros Leiva al presidente José Gerí. En este oficio del periodismo, y jamás había asistido a un espectáculo como el que Leiva y Gerí le han dado al país con el auspicio del diario El Comercio. Jamás había visto al oficio de comunicar como el arte de la adulación llevado a los extramuros de la desvergüenza. Y jamás creí que el diario El Comercio llegaría a odiar tanto el periodismo como para organizar una velada como la que Leiva y Gerí han protagonizado. La entrevista que el decano de la prensa le hizo al señor Gerí tuvo episodios de antología y de dulce intimidad
como aquel en el que Leiva le dijo al señor Gerí que ella también procedía de un hogar uterino y que eso es muy difícil porque las mujeres somos muy complicadas. Milagros Leiva entrevistó al señor Gerí, que finge gobernar el Perú del mismo modo que Dina Boluarte simuló ser primera mandataria, cuando todos sabíamos, como lo seguimos sabiendo, que era el Congreso de Lampa el que hacía y deshacía. Es usted muy coqueto, le dijo Milagros Leiva a José Gerí en el histórico diálogo sostenido al comercio. ¿Yo? ¿Le parece?, contestó Gerí. ¿Quiere cenar con Samantha o no?, preguntó enérgicamente Milagros Leiva. Habría que ver las oportunidades, respondió Gerí, entre la espada y la pared. Mientras tanto, en la calle, donde nadie compra indulgencias y nadie vende entrevistas, los becarios afectados por la mutilación presupuestal siguen esperando. Y los pensionistas siguen haciendo cola para cobrar la miseria con la que fueron recompensados después de una larga vida de trabajo. Y siguen los ómnibus quemados, los choferes baleados, los emprendimientos sometidos a extorsión, la producción de la cocaína batiendo récords históricos y las calles secuestradas por el crimen. Como decía, tengo muchos años en este modesto oficio del periodismo. Jamás había visto algo ni siquiera remotamente parecido a este dúo Pimpinela que hoy salió a cantar en el flamante canal YouTube del Comercio. La señora Leiva fue cariñosa con quien debía ser severa. El señor Gerí fue confianzudo con quien debía mantener la distancia que la dignidad del cargo le exigía. Ambos expresaron a su manera dos de las grandes crisis que vivimos. La de la prensa, que olvida su linaje, sus orígenes, sus metas, y la de la política, que nos quitó a Boluarte del camino, pero nos puso a un testaferro tan limitado como Gerí. Una sugerencia para el equipo de prensa de Gerí: que la próxima entrevista se la haga a Susy Díaz y que él responda en DVD. ¿Qué le parece? La última parte, yo creo que con eso sepulta totalmente la participación del presidente de la República, ¿no? Que en una próxima ocasión la entrevista lo haga la señora Susy Díaz. Con Magali Medina también. Y que el presidente esté en DVD, ¿no es cierto? Bueno, a ese nivel se ha llegado, amigos oyentes, a ese nivel, ¿ah? Porque usted recordará, y esto, ojo, no es hablar, digamos, bien de uno y mal de otro, pero si usted recordará, por ejemplo, Alan García, es imposible que haya llegado a ese punto. Alberto Fujimori, tampoco, imposible, porque ellos tenían esa investidura. Y claro, lógicamente con esa investidura y también, y el cargo que tienes, definitivamente te hacía llegar a hablar ciertos temas de forma determinada y lógicamente algunos temas imposible llegar a abordarlos. Y ojo que iba a decir, bueno, son personas mayores, pero recordemos el periodo de Alan García, el primer periodo, ¿no? Cuando él fue presidente muy joven, ¿no? Le salió mal. Sí, le salió mal, pero o sea, no se expresaba de esa manera, no entraba, digamos, en esos ámbitos, en esos escenarios de que le pregunten quién le gusta, quién no le gusta. Claro. Realmente, bueno, particularmente me pareció poco acertada la entrevista que le hizo Milagros Leiva a José Gerí, y lógicamente, como lo dice también el señor César Hilderman, un mal trabajo del equipo de comunicaciones, quizá, o los asesores de comunicaciones de José Gerí, que permitieron que lo pongan en ese escenario, respondiendo esas preguntas que poco o nada les importa o les debería importar al ciudadano a pie, que, como indico una vez más, hoy pasa todos los estragos del crimen organizado, de la delincuencia en nuestro país. 6:53, amigos oyentes, para este próximo proceso electoral del 2026 tenemos que meditarlo bien, porque incluso un presidente tiene que tener todas las habilidades de elocuencia. Yo, desde mi punto de vista, por ejemplo, si me hacen la pregunta por quién no votaría, tengo una lista inmensa de por qué personas no votaría. César Acuña seguro está encabezando. Ahí está encabezando esa lista el señor César Acuña, Gonzalo. Definitivamente. Imagínese que el señor César Acuña vaya a hacer una entrevista al extranjero, o un periodista internacional le haga una entrevista. O bueno, por lo menos un periodista nacional.
¿Cuál va a ser el nivel de respuestas que va a dar este señor? ¿No es cierto? ¿A qué nivel vamos a llegar? Ahí viene el detalle, mis amigos oyentes, de poder escoger bien a nuestra próxima autoridad, que tenga todo el conocimiento, todas las habilidades, para que lógicamente represente también bien al país. Muy bien, 6 de la mañana con 54 minutos. Vamos de lleno al desarrollo del informativo Willaricui. Hoy, miércoles 10 de diciembre, ya del año 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. 15 días, Javier, para la Navidad. Días. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, ¿ah? Esto va a ser así rapidito, amigos oyentes. Mucha atención a la frase de la semana. Dice lo siguiente. Escuche bien, ¿ah? Muy bonita la frase que nos encarga la producción de la radio, gracias a Zulema. Dice, algunas personas quieren que algo suceda, otras sueñan con que suceda y otras hacen que suceda. Le repetimos la frase, ¿ah? Bien bonita la frase, mucha atención. Algunas personas quieren que algo suceda, otras sueñan con que suceda y otras, por supuesto, hacen que suceda. Vamos a recordar qué sucedió un día como hoy a lo largo de la historia. Un día como hoy se celebra el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un día como hoy, en el año de 1874, nace Dora Mayer, escritora, periodista y defensora de los derechos indígenas. Nos vamos hasta el año 1953. Nace el jugador José Manuel González Ganosa, arquero de Alianza Lima, conocido como Caico, fallecido en el accidente aéreo de 1987. Año 1983, la ciudad del Cusco y el santuario Inca de Machu Picchu son declarados bienes culturales de la humanidad por la UNESCO. En el mismo año, 1983, se crea el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano, actual Ministerio de la Mujer y... No, no es de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿El ¿no? MIDIS? Sí, el MIDIS. Claro, no es el ¿no es MIDIS. cierto? Que dice MIMP. MIMP. Sí. Claro, en su momento así se llamaba, ¿no? MIMP. Ahora MIDIS. MIDIS, Ministerio de Inclusión. De Desarrollo... Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Claro. ¿No? Sí. Un día como hoy, 1988, mucha atención, el secretario general de la ONU, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, recibe el Nobel de la Paz. Nos vamos hasta el año 1998. El juez español Baltasar Garzón procesa al general Augusto Pinochet por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas y ratifica la situación de prisión provisional incondicional. Año 2006, un día como hoy, en Santiago muere el general Augusto Pinochet Ugarte, presidente de Chile, que derrocó al socialista Salvador Allende en un cruento golpe de Estado en el año de 1973. Nos vamos hasta el año 2007. Se inicia el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori por 2 matanzas y 2 detenciones ilegales. Fujimori grita su inocencia, ¿no? En aquel video viral. Histórico, ¿no? Dijo, soy inocente y chancó en la mesa, ¿no? Sí, sí. Soy inocente. Soy inocente. Un día como hoy, mucha atención, día histórico también, 2010, el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibe en Estocolmo, Suecia, el Premio Nobel de Literatura de manos del rey Carlos XVI. Es el primer escritor peruano en obtener ese reconocimiento o ese galardón. Vargas Llosa asegura que el premio pertenece a todos los peruanos. 6 de la mañana con 57 minutos. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Seis de la mañana con 58 minutos. Solo faltan 15 días para recibir la Navidad. Amigos oyentes, mucha atención. Estos son nuestros principales titulares.
La Municipalidad Distrital de Mara, a través de OMAPET, invita a sus usuarios y familias al taller de control de emociones y autoestima, que se realizará el viernes 12 de diciembre desde las 9 de la mañana en el Coliseo Municipal, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para fortalecer la confianza, el bienestar emocional y promover un espacio de integración y apoyo. 6,59, orgullo para Chalhuahuacho. El joven Ángel André Lincoln Ambicho Llanca obtuvo el primer lugar en medicina humana en el examen de admisión de la UNSAC con un puntaje de 19,300 puntos. Destacando entre más de 9,000 postulantes. Su logro llena de orgullo a su familia en el distrito de Chalhuahuacho y a toda la provincia de Cotabambas. Además, otros estudiantes cotabambinos lograron ingresar a distintas carreras, reafirmando el crecimiento académico de la juventud de la región. Y la Municipalidad Distrital de Coyurqui ejecuta la obra de mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa número 710 de la comunidad de Vilcaro, donde avanza la construcción del muro de contención y el armado de columnas del primer bloque. El proyecto, financiado por Canon sobre Canon y valorizado en 3.3 millones de soles, se desarrolla por administración directa, presenta un avance del 14% e incluye infraestructura, equipamiento, capacitación y mobiliario. La obra genera empleo local y contribuirá a mejorar la educación de los niños y niñas de Vilcaro. 7 de la mañana en punto en Chalhuahuacho. Escuchen bien, la policía logró desarticular la banda criminal Los Caminantes de Chalhuahuacho, integrada por 3 sujetos intervenidos por presunto hurto agravado luego de que vecinos de Huichaipampa alertaran sobre el robo de un bidón de 1,000 litros perteneciente a una obra municipal. Los implicados fueron capturados durante el operativo Perú Seguro 2025 a la altura del puente La Marpata, trasladados a la comisaría y puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Y la Municipalidad Distrital de Progreso anunció la realización de una campaña de certificación para personas con discapacidad organizada por OMAPET, con el fin de facilitar la obtención del certificado de discapacidad y garantizar el acceso a beneficios y programas del Estado. La actividad se va a llevar a cabo el viernes 12 de diciembre desde las 9 de la mañana en la Plaza de Armas del Distrito de Progreso y requerirá como requisitos la copia del DNI y una constancia médica que acredite la discapacidad. La comuna reafirmó su compromiso de seguir impulsando una gestión inclusiva en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias. 7 de la mañana con 1 minuto. Por otra parte, la empresa china Shenbang Group Company, entidad responsable del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Tambobamba, distrito de Tambobamba, dará inicio al proceso de participación ciudadana conforme a lo establecido en la normativa ambiental vigente. Este proceso tiene como objetivo brindar información clara y oportuna a la ciudadanía, así como recibir sus opiniones, consultas y aportes respecto a la actividad del proyecto. Actividades programadas, exposición del proyecto, presentación de los principales alcances, posibles impactos ambientales y medidas de gestión propuestas. La fecha será el 12 de diciembre de 2025 a las 3 de la tarde en las instalaciones de la obra. Vamos con los titulares en el ámbito regional. Machu Picchu confirma nuevamente que es el principal emblema turístico del Perú y principal destino de los turistas extranjeros que visitan nuestro país. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo reveló que en los primeros 9 meses del 2025, el santuario histórico recibió un total de 1.170.389 visitantes. Del total de visitantes que recibió la Ciudadela, el 78.4% fueron turistas extranjeros y el 21.6% fueron nacionales. Había leído la noticia también que estaba por ahí el circuito de aguas, creo, ¿no? También claro, que le estaba quitando protagonismo, digamos, a Machu Picchu. El día de ayer la información en el diario del Cusco salió esta información, ¿no? De que mayor cantidad de afluencia de turistas ha recibido el Parque de las Aguas, ¿no es cierto? Sí. En la ciudad de Lima.
Seguro más nacionales también, ¿no? Yo creo que sí, más nacionales. Más nacionales, sí. Sí. 7:03 a.m. Más información. El gobierno regional Cusco inauguró en Pitumarca una obra de defensa ribereña que protegerá a 9.000 familias frente a inundaciones, con una inversión de más de 15 millones de soles. La infraestructura incluye muros de contención y gaviones a lo largo de 3.5 kilómetros para resguardar zonas urbanas y agrícolas que históricamente sufrían desbordes. Con los registros en el año 2010, con esta intervención se busca reducir riesgos, evitar daños en temporada de lluvias y mejorar la seguridad de la población local. Y en Cusco, las comisarías de la Policía Nacional del Perú de Urubamba y de Yanaoca resultaron ganadoras del concurso nacional Mi Comisaría, Mi Orgullo 2025. Urubamba obtuvo el primer lugar en la categoría de comisarías tipo A, B y especializadas también, con un proyecto contra la deserción escolar, mientras que Yanaoca ganó en la categoría de comisarías tipo C, D y E, con una iniciativa contra la violencia de género en ferias locales. 7:04 a.m. en Arequipa, los familiares de Félix Santos Choque Flores, de 51 años, trabajador de Autodema, hallado muerto en la represa Agua Blanca tras 10 días de haber sido desaparecido, exigieron que el caso sea investigado y no archivado. Denuncian demoras en la entrega de informe policial a la Fiscalía, posibles irregularidades en las circunstancias de la muerte y fallas de seguridad en la zona, como la falta de chaleco salvavidas, arneses, señalización de riesgo y cámaras operativas, además de que el trabajador habría sido enviado a realizar labores fuera de sus funciones. Reclaman que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades. Y atención, en Coporaque, un rebaño de ovejas fue atacado por perros salvajes, dejando varios animales heridos y provocando gran preocupación entre los ganaderos de la zona. Frente a estos ataques recurrentes, las autoridades locales y los comuneros hacen un llamado a los propietarios a reforzar las medidas de resguardo, sobre todo en las primeras horas de la mañana y al atardecer, momentos que son de mayor riesgo, y también analizan coordinar acciones comunitarias para identificar focos de peligro y evitar nuevas pérdidas económicas. 7:05 a.m. en Cusco, el Congreso aprobó por amplia mayoría el dictamen que garantiza que el terreno actualmente ocupado por el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete será destinado al futuro Parque Metropolitano del Cusco, una vez que éste cese sus operaciones. La norma, resultado del proyecto de ley, establece que el predio será transferido gratuitamente a la Municipalidad Provincial del Cusco para convertirse en un espacio público inalienable y lógicamente y así atender la historia y las necesidades de contar con grandes áreas verdes, espacios de recreación deportiva y cultural en la ciudad del Cusco. Vamos con más titulares. Y se encuentra en etapa final el asfaltado en la avenida Libertadores, una obra muy esperada que ya está llegando a su conclusión. El gobierno regional de Apurímac viene realizando una supervisión constante y minuciosa a los últimos trabajos de la obra creación de veredas y pavimentación asfáltica en caliente, desde Puente Colonial, Avenida Los Libertadores, hasta Puente Suyuaca, en el distrito de San Jerónimo en Andahuaylas, una de las intervenciones viales más esperadas por la población andahuaylina durante muchos años. Vamos con más información, amigos oyentes. Indican lo siguiente: Congreso experto en hacer champainitas. Se evidencia papelón en normas relacionadas al Cusco en últimas sesiones del Pleno. Incorporación dentro de la ley de límites de la provincia de Canas, la creación de autoridad autónoma para el Valle Sagrado de los Incas, también pretendiendo modificar artículos de ley de cajas municipales, pero después se dieron cuenta y lo colocaron como parte de la ley de presupuesto del año 2026. Vamos con los titulares en el plano nacional. La OMPE culminó el conteo de las elecciones primarias de 37 organizaciones políticas que definieron a sus candidatos para las elecciones generales 2026 mediante voto de afiliados y delegados.
Los resultados serán enviados al Jurado Nacional de Elecciones para su fiscalización y posterior inscripción de listas. Entre los postulantes elegidos figuran Enrique Valderrama por el Partido Aprista, Rafael López Aliaga por Renovación Popular, Isaac Barnechea por Acción Popular y Keiko Fujimori por Fuerza Popular, junto a otros partidos que también oficializaron ya sus fórmulas presidenciales. 7:08 a.m, Perú y Ecuador acordaron un memorándum de entendimiento para enfrentar la minería ilegal transfronteriza con el fin de frenar actividades ilícitas que contaminan ríos vitales para las comunidades alejadas. El pacto se firmará durante el 16 encuentro binacional Perú-Ecuador previsto para el 12 de diciembre en Quito, donde la delegación peruana estará liderada por el presidente José Gerí y varios ministros. Además, el acuerdo prevé reactivar la interconexión eléctrica binacional como parte de una agenda más amplia de cooperación energética, ambiental y de seguridad fronteriza. Y el Jurado Nacional de Elecciones declaró fundada la apelación presentada por Fernando Rospigliosi y determinó que no incurrió en infracción por la supuesta utilización de una cámara del Congreso de la República en un mitin de Fuerza Popular, revocando así la resolución emitida por el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo. 7:09 a.m, más información en el plano nacional. El presidente José Gerí afirmó ayer martes en una ceremonia por el 200 aniversario de la batalla de Ayacucho que su gobierno no dará tregua al crimen y que aplicará con firmeza las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y la paz en el país. Su discurso subrayó que cuando el ejército o la policía sean movilizados, el Ejecutivo actuará de forma decisiva, sin vacilaciones, siempre con respaldo a las fuerzas del orden. En Lima y otras zonas del país, el ministro del Interior, el señor Vicente Tiburcio, anunció que los extranjeros en situación migratoria irregular ya no tienen espacio en territorio peruano tras el fortalecimiento de los operativos de control migratorio y la declaración del estado de emergencia en 6 provincias y 28 distritos fronterizos. Durante un operativo, la Policía Nacional verificó la situación migratoria de decenas de ciudadanos extranjeros y detectó varios casos de permanencia irregular. De esta manera, el gobierno reafirmó que continuará con las verificaciones, detenciones o expulsiones para quienes no se encuentren regularizados. 7:11 a.m, el partido Alianza para el Progreso debe casi 20 millones de soles a su fundador, dice César Acuña. La organización política señaló que estos aportes sirvieron para sostener su funcionamiento y aseguró que todas sus operaciones financieras están debidamente declaradas y cuentan con transparencia ante las autoridades. Bueno, también habla sobre la Universidad de César Vallejo, según información de la OMPE. $25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de la exfiscal suprema Delia Espinosa enfrentan actualmente investigaciones fiscales por presuntos delitos como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otros. Entre estos parlamentarios investigados figuran miembros de diversas bancadas, incluyendo Alianza para el Progreso, Perú Libre, Acción Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Honor y Democracia, Somos Perú, Juntos por el Perú y legisladores no agrupados, lo que evidencia que la sanción contra Espinosa contó con el respaldo de un amplio sector del Parlamento, pese a que varios de sus miembros tienen procesos abiertos. 7:12 a.m, modernización militar. Perú firma acuerdo para adquirir más de 50 tanques K2 y 141 vehículos blindados surcoreanos. Perú y la empresa Hyundai Rotem sellaron un pacto estratégico en defensa que incluye cooperación tecnológica y proyectos industriales, marcando un hito en la modernización militar en la región. Y José Luna Gálvez insistió en su pedido al Poder Judicial para que anulen acusación fiscal de 22 años y 8 meses en su contra. José Luna Gálvez es investigado por presuntas irregularidades en inscripción de su partido político Podemos Perú.
7:13, por otra parte, escuche bien, presidente de Acción Popular impugnó resultados de elecciones internas por supuesto fraude. Alfredo Barrenechea fue anunciado como el ganador por la OMPE, pero Julio Chávez, presidente de la agrupación política, indicó que se habría dado irregularidades durante el proceso. Y Poder Judicial rechazó pedido del candidato presidencial Vladimir Cerrón para revocar prisión preventiva en su contra. Vladimir Cerrón es investigado por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre. El prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, seguirá afrontando bajo mandato de prisión preventiva por 24 meses la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre. 7:14, titulares en el plano internacional. Amigos oyentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Europa como decadente y acusó a sus dirigentes de ser débiles o estúpidos por sus políticas migratorias. Al mismo tiempo expresó que respalda que en Ucrania se celebren elecciones, criticando que el gobierno actual postergue los comicios bajo el argumento de la guerra, y señaló que el pueblo ucraniano debería tener la opción de votar. Y en Yakarta, Indonesia, al menos 22 personas murieron tras un incendio en un edificio de 7 pisos que albergaba oficinas de la empresa Terradrone Indonesia. El fuego, que habría iniciado en el primer piso, posiblemente por un cortocircuito o falla térmica en una batería de dron, se propagó rápidamente y obligó a evacuar a decenas de trabajadores, mientras bomberos usaban grúas y rompían ventanas para rescatar a los atrapados. 7:15, escuche bien, Guayacay Panay, a esta noticia. Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. Plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Reddit, X. Usted tiene todas estas cuentas, ¿no es cierto, Gonzalo? No. ¿Tiene Snapchat? No. Bueno, Reddit tampoco. Reddit tampoco. YouTube tengo. X. X también, ¿no? Twitter. Claro. Bueno, TikTok, definitivamente, ¿no? Pero bueno, escuchen, amigos oyentes, ¿no? Australia dice no a las redes sociales a menores de 16 años, lógicamente después de haber hecho todo un estudio, ¿no? Y bueno, hay otras también dentro de la lista. Ya no podrán mantener cuentas de usuarios que no cumplan la edad mínima. Las empresas deben eliminar los perfiles existentes de menores y bloquear nuevas inscripciones. De lo contrario, afrontarán una multa de hasta, ¿cuánto? $33 millones. Bueno, me parece bien, ¿eh? Que niños menores de 16 que tengan acceso. Y es que lo que ocurre, Gonzalo, definitivamente las redes sociales es totalmente adictivo. Imagínate a un niño que tiene que hacer sus actividades del colegio, sus tareas, estar estudiando, y que se quede, dicen, no, voy a entrar un ratito a mirar TikTok. Pero ese ratito, mientras vas scrolleando, ese ratito puede ser 2, 3, 4 horas. Sí, muy aparte que también al ser menores de edad están expuestos pues a diferentes redes criminales, ¿no? Redes de pederastas, pedofilia que hay en internet, donde captan menores a través de las redes sociales, y los niños pues de 14, 15 no saben quién está al otro lado del celular, y pueden estar hablando con un señor de 50 años, 60 años, pensando que es un jovencito o una jovencita de su misma edad, pues, ¿no? Entonces una manera de alguna manera controlar también el acceso a la información de los niños, sobre todo los menores de 16 años. $33 millones más o menos serían las multas que podrían afrontar estas empresas si es que no cumplen con este dictamen del gobierno australiano. A mí me gustaría también que se implante aquí en el Perú, ¿eh? Sería interesante. Sería interesante. Ojalá que algún partido político hable sobre este tema de las redes sociales. Vamos con más titulares. En Oslo se canceló la rueda de prensa prevista el pasado martes con María Corina Machado, laureada como el Premio Nobel de la Paz 2025, organizada por el Instituto Nobel de Noruega. Según el instituto, la cancelación se debió a las dificultades logísticas de su viaje desde Venezuela, y por ahora no hay información confiable sobre cuándo o si Machado llegará a la capital noruega para la ceremonia oficial. Su familia ya se encuentra en Oslo, lo que genera incertidumbre sobre su presencia en la entrega del premio. Pero hoy temprano, en la mañana,
ha habido una declaración que no va a asistir María Corina Machado a la entrega del Nobel, pero sí en su representación va a estar su hija. Su hija es la que va a recibir en representación de ella. Perfecto. Se ha venido actualizando esta información. María Corina Machado dice, estaré en Olso. Estoy de camino ahora mismo. Y esta información ha sido publicado a las 7 de la mañana con 7 minutos. Porque en la mañana temprano salió y dijo que no, porque habían problemas. Lógicamente, Venezuela está teniendo problemas de ingreso y salida en los aeropuertos. Sí. Y por eso indicó que iba a ir su hija, ¿no? Pero ahora, de repente, en un vuelo humanitario por ahí, va a ir ella misma a recibir el premio, ¿no? Y dice que está de camino a la capital de Noruega, ¿no? A Oslo. Vamos a ver si logra llegar María Corina Machado a recibir pues el premio Nobel que se le ha otorgado, el premio Nobel de la Paz en este año 2025, en un escenario súper conflictivo allá en Venezuela, donde Maduro está a punto, creo ya, de perder el poder. Ha recibido bastantes amenazas del gobierno americano como para que dé un paso ya al costado. Difícil la situación de Venezuela. 7:19. Por otra parte, en Chile, Janet Jara y José Antonio Katz exhiben profundas diferencias en un áspero debate previo a la segunda vuelta. Janet Jara, del partido Unidad por Chile, y José Antonio Katz, del Partido Republicano y Social Cristiano, confrontaron versiones opuestas sobre seguridad, migración, gobernabilidad y también otros temas durante el último debate presidencial. Bueno, prácticamente la derecha y la izquierda ahí enfrentados, ¿no?, en esta segunda vuelta en Chile. Bueno, y aviones F-18 estadounidenses entraron en espacio aéreo de Venezuela por 40 minutos, según el Miami Herald. En medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas, 2 cazas F-18 de Estados Unidos sobrevolaron el Golfo de Venezuela durante al menos 40 minutos, desafiando las defensas antiaéreas rusas del régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo al Miami Herald. 7 de la mañana ya con 20 minutos. En la información deportiva, amigos oyentes, Lionel Messi, delantero del Inter de Miami, fue nombrado por segunda temporada consecutiva como jugador más valioso de la Liga MLS. Tras una campaña histórica en 2025, en la temporada regular anotó 29 goles en 28 partidos y dio 19 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador y también líder en asistencias de la liga. La votación le dio un 70.43% de los votos, superando ampliamente a sus competidores más cercanos. Y los Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025 concluyeron con un récord histórico para el Team Perú. La delegación nacional obtuvo 262 medallas en total, 78 de oro, 80 de plata y 104 de bronce, superando todas sus actuaciones anteriores en este certamen. Con este desempeño, Perú se ubicó tercero en el medallero general por detrás de Colombia y Venezuela y confirmó su mejor presentación histórica en los Juegos Deportivos Bolivarianos. 7:21, Alianza Lima anunció la salida de futbolistas como Pablo Cepelini, también Guillermo Enrique. Ambos dejarán el club de cara a la temporada 2026. La dirigencia informó que con esta decisión dan inicio a una reestructuración del plantel tras un año sin títulos locales, marcando a Cepelini y a Enrique como las primeras bajas confirmadas oficialmente por este club. Y atención, Hernán Barcos llegó a Cajamarca tras salir de Alianza Lima. El atacante Hernán Barcos se va de Alianza Lima como el máximo goleador extranjero del club. Hernán Barcos no continuará en Alianza tras 5 temporadas. Ese periodo incluye un bicampeonato nacional ganado en el 2021 y 2022, pero el futuro del atacante de 41 años está lejos del cuadro de la victoria. Bueno, ¿y para dónde se va el Pirata? No se sabe todavía, pero dice que quizá el Fútbol Club Cajamarca, que ascendió a la primera división del fútbol peruano tras ganar la Liga 2, sería uno de los que lo podría contratar para este 2026. A pesar de la edad que tiene Barcos, pues bueno, sus números de goles
hablan por sí solo, ¿no? Y la gente lo ha dicho, también los hinchas lo prefieren 1000 veces antes de Paolo Guerrero. 1000 veces lo prefieren. Sí, y eso es cierto. Sí. Y si alguien por ahí quisiera convocar a la selección, digamos, si fuera nacionalizado Barcos, yo creo que en vez de Guerrero iría a Barcos. Sí. Claro, tiene mayor posibilidad de golear, ¿no? 7 de la mañana con 23 minutos, partidos para el día de hoy. Gonzalo, el Sporting Cristal enfrenta al Cusco FC. El partido será transmitido por Liga 1 Max. A las 8 de la noche este partido va a estar interesante. A mí es me por encanta, el cupo, ¿no? Para la Copa Libertadores. Claro, a mí me encanta el estilo de juego del Cusco FC. Sí, a mí también, ¿no? Un toque corto ahí. Sí. Tiki-tac. Sí, definitivamente. Sporting Cristal Cusco, ¿quién puede hacerle pelea al Cusco Fútbol Club? Yo creo que sí, Sí, definitivamente. Partidos de la Liga de Campeones, la Champions League, amigos oyentes, hay partidos interesantes, entre ellos 3 de la tarde, Bayer Leverkusen enfrenta al Newcastle. La transmisión a través de ESPN 3. A las 3 de la tarde, Real Madrid enfrenta al Manchester City. La transmisión a través de Disney Plus, ESPN. Tenemos estos canales, ¿no es cierto, Gonzalo? O si no, lo contratamos. Espero que sí. Claro, por favor, a la producción que contraten estos canales porque necesitamos ver este encuentro deportivo. 3 de la tarde, Atlético Club enfrenta al PSG. También a esa misma hora, el Borussia Dortmund enfrenta al Boldo. Benfica al Napoli, los Brujas al Arsenal. Partidos interesantes en la Liga de Campeones. 7:24, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajar en la costa, ponen más que todo, no cae alguien que no cae y muy kiko. Autoridades municipales declararon una emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los demandos. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyurqui recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyurqui percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyurqui, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído organizado. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, en nuestro sector vacún. A otras comunidades también están afectados. Comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta. Caída que pesquero un 5 de la tarde, manda. Papata, abas con la tarde, hay que decir, haga con el kilo, con el asnapato. Pero a la chica con el chátaro, a un costazo, a la chica pilarame. Que comunidad el demanda va a salir cambiando, pairante y tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasa un gay chiquín con parte alta, tamboa, y hasta casi que ellos. Entonces, que ya pan, que ya han capaz de mi papata, kinuat, abas, ya pan pro. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En realidad, nuestra
municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni charapago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por el concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la municipalidad distrital de Chalahuacho pues tiene un recurso, yo diría después de la región, un recurso importante, significativo, que genera desarrollo. De la asignación presupuestal pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se divierta dinero alguno al tesoro público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, que hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Jesús niñay, Hawarimaiku, Kaya Purima Guarmachakunata, Hinayata, Empresa Las Bambasta. A nivel nacional, 7 de la mañana con 31 minutos. Ustedes están escuchando de cortina a los niños de la institución educativa de Carayhuacho. Ya en su grabación, en la segunda edición de Guarmachacuna Taquiñin, el concurso de coros infantiles. Escuchamos un poco más, ¿le parece? El tema se llama Cusicuita Apamun Navidad. Los niños de la institución educativa de Carayhuacho del distrito de Chalhuahuacho. Siete de la mañana con 32 minutos y la producción de Guarmachacuna Taquiñin, su tercera edición, el concurso de villancicos ya está en la parte final. En el transcurso de estos días ya tenemos la producción en audio, la producción en video, para que ustedes también, amigos oyentes, lo puedan disfrutar, y es una forma de aportar también a las manifestaciones culturales de nuestra provincia de Cotabamba. 7:32, vamos con el desarrollo de las notas informativas, Gonzalo. Vamos con el desarrollo, estamos enlazados vía telefónica con el pastor Flavio desde Santo Tomás.
Él nos va a contar acerca de un proyecto educativo que tiene y también quiere hacer un llamado a los ex estudiantes para que se puedan sumar a este proyecto educativo. Pastor Flavio, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, muy amable por su persona por habernos permitido para poder llegar a nuestros queridos pobladores de Santo Tominos. En realidad, muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Es verdad, aquí en Santo Tomás estamos con ese proyecto ya desde muy antes, pero quiero ya extender, es hacer llegar, ¿no?, a todos los amables oyentes, en especial a los ex estudiantes de la querida y amada, la poderosa CEPA, ¿no?, Colegio Educativo Adventista, que antes pues estaba aquí, de alguna manera de pronto por situaciones, ¿no?, que ha sucedido, pero ahora viene con mayor fuerza, ¿no? Por eso queremos invitar a todos los que han sido partes de este colegio CEPA, Colegio Adventista, invitarles que se reapertura nuestro colegio aquí en Santo Tomás, ¿no? ¿Sabe qué, querido? Nosotros estamos con ese proyecto, ya estamos avanzando, y hasta los salones ya restaurados, mejor dicho, implementados, estamos listos para poder reapertura, ¿no?, de hacer la reapertura. Pero queremos invitarle a todos los ex estudiantes y a todos los que tienen esa voluntad de pronto para cooperar también con esta institución. Ya sabemos que esta es una institución de principios y valores fundamentales, de modo que así pueda ser un aporte, siempre ser ese faro, ¿no?, de esperanza en todos los lugares. Veamos que por eso esta mañana me he acercado para poder comunicar a todos los amables oyentes también que quieren ser parte y que quieren ser también de pronto que vuestros hijos puedan ser parte de esta institución también. Así que invitamos, ¿no?, llegamos de esta manera para decirle que podemos unirnos en esta buena causa, ¿no? Y estamos esperando a todos los estudiantes. Es verdad que esto se va a reaperturar, ya vamos a comunicar con mayor claridad y precisión del tiempo, ¿no? Así que estamos queriendo, ¿no?, de pronto nos diga por qué no nos ha dicho nada, ¿no? No hay cómo llegarlos, pero el mejor medio para poder llegar es por este medio. Querido periodista, por eso nosotros habíamos pegado la llamadita para decirle, invitarles a todos los ex estudiantes y a todos los amables no oyentes que están con ese espíritu también colaborador para unirnos a esta buena causa. Correcto, Pastor. Entendemos que va a ser una reapertura para este año 2026. Esta institución, ¿cuántos años, durante cuánto tiempo ha estado cerrada o dejando de funcionar? Es considerable tiempo en realidad, ¿no? Más o menos más de 20 años, más de 20 todavía aún. Ha estado un poquito en ese descanso, pero ahora estamos comenzando ya para hacer la reapertura. Así que vamos a dar ese inicio, solo es el inicio, con el nivel inicial, y 3, 4 y 5 años, y todo lo que es completo, ¿no?, lo de primaria. Correcto, Pastor. Bueno, sin duda alguna va a ser todo un evento que estoy seguro la población va a estar esperando la reapertura de esta institución. Ojalá que para este año 2026 se pueda dar, y el llamado está ya, Pastor, para todos los ex estudiantes también, para que se puedan unir a esta causa y puedan sacar adelante la reapertura de la institución. ¿Algo más quizá, Pastor, para acotar antes de culminar esta entrevista? Muchas gracias. En realidad, todo ya está en las manos de Dirección Regional, así que este año, mejor dicho, el año 2026 ya está, ¿no? Tiene que darse y ya está listo, así que simplemente nosotros esperamos abrir las puertas y avanzar con este proyecto. Yo sé que se va a darse para el año 2026, es más que seguro,
más que seguro. Nada más eso, muchas gracias por este espacio, que Dios lo siga bendiciendo, guiando esta emisora también, y sigamos adelante. Pastor Flavio, antes de que se retire y aprovechando también su presencia y su participación en el informativo Huillaricui, usted sabe que nuestra estación radial alcanza gran parte de la región sur del país. Por favor, aprovechando su presencia, un mensaje, lógicamente, para la comunidad, ¿no? De parte de la Iglesia Adventista. Muchas gracias. Mira, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es a nivel mundial. No solamente es aquí en Santo Tomás, no solamente es Cusco, no solamente es Perú, es a nivel mundial. Y la educación adventista, de la misma manera, también es a nivel mundial, ¿no? Mira que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, en estos tiempos que la humanidad, ¿no? Y cada vez los principios, valores cristianos se está yendo poco a poco, disminuyendo. No hay principios fundamentales en nuestra nueva generación. Los principios morales es fundamental de la vida. Es como la base, es la cementación de un edificio. Si a un edificio no lo ponemos buena base, buena cementación, ese edificio corre riesgo, mucho riesgo. Entonces, si nosotros en la sociedad no tenemos los principios fundamentales, morales, cristianos, nuestra sociedad está como ese edificio sin buena cementación. Tarde o temprano va a caer, tarde o temprano va a destruirse ese edificio. De pronto puede ser maquillado, tarrajeado de la mejor manera, pero si no tiene una buena cementación, si no tiene una base, va a caer. Y eso es justamente que nosotros, aquí en este lugar de Chumbivilcas, en todo lugar, necesitamos de ese principios, valores fundamentales que clama esta sociedad. Así que, apreciados oyentes, amables oyentes, necesitamos despertar en ese aspecto. Necesitamos poner una buena cementación para nuestra nueva generación, porque necesitamos que hoy en tiempo la tecnología está a la vanguardia y nos bombardea el mundo, y esta tecnología a veces nos distrae de todos estos principios. Por eso necesitamos unirnos todos, avanzar todos, cuidar nuestros principios morales y fundamentales de la vida. Que Dios bendiga esta provincia, que Dios bendiga esta radio, que Dios bendiga a cada familia, a cada hogar, porque es Dios quien hace todas las cosas. Nosotros no somos sus hijos, y todos somos hijos de Dios. Nadie es extraño, nadie es alguien ajeno, somos de Dios. Dios nos ha creado, Dios ha formado este mundo, y Dios quiere que nosotros andemos, vivamos, llevemos la vida de una manera saludable. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga esta radio, que Dios bendiga a todos los amables oyentes. Le agradecemos, pastor. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Hasta otra oportunidad. Buen día. Siete de la mañana con 42 minutos, amigos oyentes. Bueno, gracias al mensaje del pastor Flavio de la Iglesia Adventista. Hay otra actividad, amigos oyentes, importante dentro de lo que es nuestra provincia de Cotabambas, el distrito de Chalhuahuacho. Se viene el aniversario de la comunidad de Chumille. Ya nos comparten el spot justamente que se ha elaborado desde nuestra estación radial por el 39 aniversario de la comunidad de Chumille.
Feliz 39 aniversario de creación política Comunidad de Chumille. Te invitamos a formar parte de las diferentes actividades programadas por nuestro aniversario comunal. Jueves 11 de diciembre, 6 de la mañana, limpieza general. 10 de la mañana, carrera de caballos. Viernes 12 de diciembre, 9 de la mañana, feria comunal. 4 de la tarde, pelea de gallos. Sábado 13 de diciembre, 6 de la mañana, maratón de niños, jóvenes y máster. 10 de la mañana, campeonato intersectorial. Domingo 14 de diciembre, 10 de la mañana, campeonato intercomunidades. 4 de la tarde, concurso de dibujo y pintura. 5 de la tarde, concurso de canto y música más poesía. Lunes 15 de diciembre, día central. 9 de la mañana, primera piedra cancha deportiva. 10 de la mañana, primera piedra de saneamiento básico. 12 del día, desfile sectorial y asociaciones. 1 de la tarde, almuerzo de confraternidad. Martes 16 de diciembre, corrida de toros. Miércoles 17 de diciembre, chocolatada. Ven y celebra con nosotros el 39 aniversario de creación política de la Comunidad de Chumille. La Junta Directiva de la Comunidad de Chumille te invita. Los esperamos. Jesús niñay, hawarimaiku, kaya purima guarmachakunata, hinayata, empresa Las Bambasta. Mujer peruana le parece así sumamente atractiva. Yapayan Yastaman. 7:44, qué bonito, ¿no? Y la Navidad ya está llegando. Usted se acordará, mi amigo oyente, que hace unos 15 años atrás, por ejemplo, la Navidad era una fecha diferente a lo que es ahora, ¿no? Creo yo, es mi opinión, puede ser que me esté equivocando. Lo cierto es que hace, por ejemplo, 15 años, y yo recuerdo también algo de la juventud, en la tierra, en la casa, por ejemplo, comprarse panetón era todo un lujo, ¿no es cierto, mis amigos oyentes? Era todo un lujo. Y lógicamente uno no se podía comprar panetones de marca, ¿no? Era bastante complicado en su momento. La gran entrevista con el presidente que se elaboraban, digamos, en la localidad, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, había un panetón que se llamaba Vitorino. Y Vitorino, pues bueno, se elaboraba en Sicuani, ¿no? Y el costo de este panetón era accesible. El costo, yo recuerdo que había otro panetón más económico de 3 soles y el Vitorino de 5 soles, ¿no? Y luego ya las marcas conocidas con otros costos, ¿no? Y bueno, como hijo también quería uno contribuir siempre a la casa, ¿no? Y para esa fecha se compraba un panetoncito, ¿no? Y su chocolatito de un sol del Cusco, ¿no? Y bueno, y con eso ya definitivamente la alegría estaba presente en casa. Lo cierto es que últimamente, y usted creo que también se va dando cuenta, ¿no? De que, pues bueno, el poder adquisitivo ha ido creciendo, ¿no? Y creo que, y espero eso de todo corazón, que en las familias este 25 no solo lo pasemos en familia al frente de un chocolate, de un panetón, sino que fundamentalmente veamos el tema de la unidad familiar. Como padres y madres de familia, veamos el hecho de que tenemos que estar más unidos que nunca y que la paz siempre esté presente en cada uno de los hogares. 7 de la mañana ya con 46 minutos. Vamos con más información, Gonzalo. Vamos con más información, 7 de la mañana con 46 minutos. Faltan 15 días para la Navidad. Faltan 21 días para que culmine este año 2025. Entremos al año 2026. Como lo hemos mencionado, se va a pasar rapidísimo, ¿eh? Queremos saludar, aprovechar a las personas que están enlazadas a través de la transmisión en vivo por el Facebook. Al profesor Porfirio Guanaco Soto, dice: saludos amigo Javier y Gonzalo, excelente transmisión del informativo Huillaricui a través de Radio Surf y la voz de todos. También estamos saliendo, ojo, por los 102.7 de la FM
810 en amplitud modulada. Salimos por Radio Poder Chasqui y Radio Guaira. Por ahí también nos pueden sintonizar. Un saludo para todo Tambobamba, para todo Coyurqui, en fin, para todos los distritos que están con nosotros aquí en el informativo Willaricui. Ha dado mucho que hablar, Javier, la entrevista de Milagros Leiva a José Gerí, donde le ha hecho preguntas pues sobre su vida personal, sobre mujeres, sobre el baile de la máquina. Tenemos algunos clips, algunos audios para que ustedes puedan escuchar algunas de las preguntas o algunos de los temas que Milagros Leiva abordó en su entrevista al presidente de la República, de nuestro país, al señor José Gerí. Vamos a escuchar algunos de los audios para que ustedes también, si no han visto la entrevista, puedan hacerse idea de qué trató la entrevista. Le preguntaron si estaba enamorado, por ejemplo, de esta chica reality, Rosángela Espinosa. Le preguntaron sobre el baile de la máquina. Bueno, en fin, a ver, vamos a escuchar qué conversaron Milagros Leiva y José Gerí. Escuchemos. Me parece así sumamente atractiva. Ahí sí me pongo. Tiene su... En su momento lo he dicho, ¿no? En algunas ocasiones he mencionado eso, ¿no? ¿Quién? Hace un par de años a mí me parecía, y me parece todavía una mujer muy atractiva, Rosángela Espinosa, ¿no? Lo dije en su momento, ¿no? Rosángela Espinosa. Claro, en su momento lo dije, eso fue por el 2002, me parece, cuando la conocí en persona en un evento propio de, ¿no? La ha conocido. Sí, claro, en aquel momento. De aquel momento en adelante... ¿Estuvieron? No, nada que ver. La conocí, tuve la oportunidad de conocerla en un evento. De ahí perdí contacto hasta ahora, ¿no? No sé en qué estará. Obviamente, por ser un personaje público... ¿La invitaría a Palacio? Rosángela, ¿pueden llamar a Rosángela de repente? No, dicen, por Dios. No, pero lo cierto es ¿Qué sabe de Rosángela usted? Lo que veo en televisión. Lo que ve en televisión. Lo que veo en televisión. No tengo, digamos, el tiempo para poder explorar. Y si Rosángela entrara a su casa, imagina a sus tías. Se persignan, pues. Bueno, hemos llegado a ese nivel, mis amigos oyentes, de que el presidente de la República se pone nervioso cuando le hacen la pregunta sobre Rosángela Espinosa. Y lo que dice César Hildebrand definitivamente lo grafica todo, porque, bueno, es el presidente de la República y imagínense, le están haciendo una entrevista y lógicamente el presidente pudo decir, no, disculpen, yo no voy a hablar de ese tema, yo creo que hay temas más importantes de los cuales se tiene que abordar. Y no hacerle, digamos, el show, porque prácticamente, Gonzalo, esto fue un show, ¿no? Porque hay gente que está atrás de las cámaras. Sí, hay gente que está atrás, que se nota que se ríen, que no están ahí haciéndole la payasada al presidente y también a la señora Milagros Leiva. Y bueno, desastrosa realmente, ¿no? Estar hablando de estos temas faranduleros, como dice un presidente que tiene que asumir el rol de enfrentar la delincuencia, el sicariato, la extorsión, pero están hablando pues de que si le gusta o no le gusta a la chica. Hablaron también de otro tema, ¿no? Del baile, de la máquina. A ver, ¿qué dijeron del baile de la máquina, de este imitador, pues, ¿no? Que es parecido al presidente de la República. Escuchemos. En una entrevista con el presidente Gerí habla del baile de la máquina. A diferencia del inconsciente colectivo, a veces lo menciono cuando voy a la calle y le digo, presidente, máquina, digo, pero no he bailado, o sea, no es que tenga esa habilidad, no es mi habilidad. En principio, haría un espectáculo bochornoso sin lugar a dudas si intento bailar. Es más, el chico ha visto cómo tiembla, ¿no, Martín? Máquina, ¿podemos ver a Martín un rato para que el presidente lo vea? A ver. Martín sí es un... Tienen que desalojar la pista. Tienen que desalojar la pista. Presidente, a ver, Rosángela, quiero ver Rosángela. No, es guapísima, presidente. Claro. Y vuelve a tomar agua el presidente. ¿Ella qué está haciendo, Rolo? Rosángela. Está en un reality. Y todos saben, o sea que es su crush.
Es abogada, como él. Oye, acá todo el entorno de Palacio. Presidente. Bueno, de repente puedo invitarla a Rosángela. Mañana le invito y no le puedo preguntar cosas. Muy guapa la chica. ¿Ella es peruana? Sí, claro. Ok, es que hay cosas. 7:52. Definitivamente escuchar hablar de estos temas, Gonzalo, al presidente de la República, pues bueno, nos deja muy decepcionados. Y manenque tacho guayjay panay. Y manenque guayjay Yuri Paniura justamente me dice, ¿no? Yuri, por favor, algunos comentarios también en quechua. Yo creo que sí, está bien, ¿no? Guayjaycona, panaycona, jancona y manenquisma. Alincho manacho, hueracocha, presidente de la República. Y maconamanda remay con Ricky. Prácticamente que hice pachamanta, remay con Ricky. Hasta pengaricus paraj, mancharicus paraj, mana kutichita atincho. Che imantacho rimanan, otaj país mantacho rimanan. Y miran callan país, delincuencia, inseguridad ciudadana, chico una mantacho rimanan. Bueno, y creo que no estuvo bien planificado esta entrevista, porque yo presumo, Gonzalo, de que las entrevistas son previamente planificadas, en el caso del presidente, ¿no? Porque entiendo que le han enviado una relación de preguntas, incluso las respuestas, el área de prensa lo ha trabajado, el área de imagen lo ha trabajado y le han dicho, señor presidente, las respuestas que se tienen que dar a estas preguntas que le va a plantear la señora periodista son las siguientes, ¿no? Y lógicamente él ya ahí pone su aporte, ¿no? Y bueno, definitivamente nada bien para la imagen del presidente de la República. Bueno, y viendo las tasas de criminalidad en las que ha aumentado el país desde el 2021 al 2025, prácticamente se han duplicado, ¿no? Hubiera sido interesante que tal vez en esta entrevista ahonden un poquito más de cómo realmente se va a enfrentar la criminalidad, la extorsión, el sicariato en nuestro país, en la capital del Perú, en el norte del Perú, ¿no? Y no abordar pues temas de bailes, de quién le gusta al presidente o cosas así. O también hubieran ahondado un poquito más con respecto al INPE, ¿no? Al INPE que claro, en su momento el presidente indicó y dijo que iba a desaparecer el INPE. Ahora no sé si sigue en pie esa tarea que se ha encomendado el señor José Gerí o si ha recibido por ahí algún tipo de presión también por parte de los directivos, porque salieron a hablar muchos efectivos de la Policía Nacional del Perú indicando que no podía hacer eso, pues no podía de alguna manera disolver el INPE, que son los encargados de manejar los penales de nuestro país, ¿no? Vamos a ver, porque se ha demostrado que desde las cárceles, desde los penales, desde el interior de ellos, es que las grandes mafias, los grandes grupos delictivos son los que extorsionan desde ahí, ¿no? Con celulares. Beto Ortiz en su entrevista lo dijo, ¿no? ¿Cuánto cuesta tener un celular en el penal? ¿Cuánto cuesta tenerlo en tu misma celda? ¿Cuánto cuesta tener el privilegio de poder tener una bebida alcohólica y otras cosas más con precio, ¿no? Y esto lógicamente el INPE lo sabe, solamente que se hacen los de la vista gorda, lógicamente porque hay un nivel de corrupción bastante alto. Hubiera sido bueno que ahonde un poquito más en estos temas el señor presidente y no se deje llevar en esta entrevista pues por temas polémicos, por temas faranduleros, por temas que de alguna manera no le hacen nada bien a nuestro país. En este próximo proceso electoral tenemos que escoger bien. Bueno, solo para conocimiento, ya hay toda una lista con fotos, incluso el distintivo de cada partido está publicado en nuestra cuenta de Facebook. Le comento, por ejemplo, ¿sabía usted que hay un partido que se llama Perú Camino? Hay un partido que se llama Libertad Popular. ¿Sabía usted? ¿Y quién va a ser el candidato presidencial? Se llama Rafael Belaúnde. Y yo creo que sí, ya más o menos lo puede identificar por el símbolo, porque es un cóndor. Y aquí en el distrito yo vi un par de este logotipo. Bueno, hay otro partido político, amigos oyentes, Pitaj Kashanwag, Acción Popular, el señor conocido, ¿no? El señor Alfredo Barrenechea, que en la última publicación, en la antepenúltima publicación en su red social, se le ve comiendo su pan con chicharrón.
Bueno, insistiendo con el chicharrón, ¿no? Que Sí. en su momento lo hundió. Lo hundió terriblemente. No comer ese pancito con chicharrón de la Porque señora todo le será. quitó. Definitivamente Todo iba a será. ser. Sí. Iba a ser el presidente, pero no comer ese pancito con chicharrón. El chicharrón nada más, ¿no? El Sí, chicharrón. hundió su campaña y bueno, lo tildaron pues de despreciar, digamos, al pueblo, ¿no? Claro. Y bueno, pues si hubiese tragado ese chicharrón. Y hubiera sido quizá presidente de la República, de Acción Popular, de la Pala, de la Lampa, ¿no? Hay otro conocido, ¿no? Rafael López Aliaga, del Partido Renovación Popular. ¿Sabe cuál es su símbolo? Si no lo sabe, yo le cuento, ¿no? Es la letra R de Renovación Popular. Hay otro partido que se llama Primero la Gente. ¿Ha escuchado este nombre? Primero la Gente. Ese partido. Parece un nombre de un programa, ¿no? de televisión. De mediodía. Sí, de mediodía. Sí. Primero la Gente, que sale ahí peluchín de repente. Sí, puede ser, ¿no? El partido, su logotipo es así tal cual. Dice Primero la Gente en color azul. Así tal cual. Y lo está encabezando la señora Marisol Pérez. Sí lo ubica Marisol Pérez, ¿no? En algún momento estuvo en el tema político. Del Partido Morado está el señor Mesías Guevara. Partido Morado estaba pues en su momento Julio Guzmán, que también altas probabilidades. Tenía probabilidades hasta que lo atraparon, creo, en un hotel, puede Sí, ser, pues. o una casa haciendo una Sí, cena un hotel. romántica y lamentablemente. Con una trabajadora de. Sí, de una la secretaria, región de Cusco, creo, sí. Sí, cusqueña ella. Y creo que hubo un incendio y se escapó, salió corriendo, entonces eso también le tumbó Y ahí todo. se acabó su carrera política. Su carrera política, sí. Sí. Bueno, se dan cuenta, ¿no? Como, digamos, candidatos que en su momento prometían, se fueron así al fondo, ¿ah? ¿Y este partido? El partido se llama Partido Político PRIN. Así se llama, PRIN. Y lo está encabezando el señor Walter Chirinos. Discúlpeme, no lo conozco. Picha Cacuempes de Guaracocha, Walter Chirinos. No lo ubico, pero es candidato y en la lista va a aparecer. Le comento también del partido Salvemos Perú. Está encabezado por el señor Mariano González, que tampoco, disculpen, no lo ubico. Y su símbolo es con las letras Salvemos Perú y un recuadro de color blanco y rojo. Parece la camiseta de Perú. Está también la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Esa sí la conocemos, ¿no? Sí la conocemos, ¿no? Porque hasta el que la quiere y no la quiere, la conoce a la señora Keiko. Sí. Sí. Bueno, este sería su cuarta candidatura. Sí, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Sí. Es que la sigue, la consigue. ¿Sí? ¿Será posible? Y bueno, ya en su momento hemos hecho la pregunta, ¿no? Si usted votaría por la señora K. Lógicamente, la mayoría creo que está en contra de este partido político, ¿no? Está alguien que en su momento era presentador de televisión, el periodista Carlos Spa, del partido político Sí Creo, así se llama. Es una velita y en la parte inferior aparece este texto, ¿no? Sí Creo, ese es el símbolo, una velita. Una vela. Sí. Hay son bastante curiosas los símbolos, ¿no? Que han elegido algunos candidatos para su postulación. En este caso, Carlos Spa, sí creo, él es ¿Qué le parece, Gonzalo, abogado, Carlos Spa? Es abogado y en su momento periodista, columnista también. Ajá. Bueno, no sé si tenga el peso político para poder asumirla. Bueno, pero en realidad también hablar de peso político, Javier, mira nomás los presidentes que hemos tenido. Claro. Entonces, varios de estos candidatos, podría ser una buena opción, entre comillas, que no se malinterprete, pero podría ser una buena opción a comparación de lo que hemos tenido. De lo que hemos tenido, ¿no? Empezando por el señor Pedro Castillo, bueno, ahora la señora Dina Boluarte. Y llegando hasta el señor Gerí. Ahora Gerí, que está demostrando, que, ojo, pues. A Gerí nadie lo ha escogido, ¿eh? No. Que ha llegado al Congreso como accesitario, Sí. luego como presidente del Congreso y al final prácticamente de chiripa llegó a ser presidente de la República. Sí, ni él se lo creía, ¿no? Pero bueno, ahora está ahí con la banda presidencial dando entrevistas dudosas. Pero bueno, como te digo, si miramos un poco los presidentes que hemos tenido, o sea,
cualquiera de estos candidatos podría hacerlo mejor. Digamos, en una mejor situación, sí, ¿no? ¿Qué otros más tenemos? Carlos Spa, Yuyarín, que está Bela Chava en mi casa en símbolo Guayacona Panecona. A ver, ¿quién más está? Del APRA. El APRA nunca muere, ¿no? El APRA nunca muere, que le ganó las elecciones internas a la hija de Alan García, ¿no? A Carla García. Sí. Y el próximo candidato por el APRA ya sabemos quién va a ser, ¿no? El señor Enrique Valderrama. No, pero ahora para las próximas elecciones del 2031, claro, ya estaría pues el hijo de Alan García, ¿no? Dantón García. Dantón, ¿no? García, que tiene mucho de su papá. Ya forzado, yo creo. Lo vi un poco forzado ya, ¿no? Yo creo que sí también ha sido. Es que, ojo, es para las redes, ¿no? Sí. Y lógicamente en las redes tienes que vender, ¿no? Y sí, yo creo que sí. Sí, candidato fuerte. Pero bueno, el señor Enrique Valderrama, por ejemplo, mucho más tirado ahora sí a la izquierda, como en su momento era el APRA. APRA es un partido de izquierda, ¿no? Empezó totalmente izquierda, que se fue ahí doblando un poquito. Porque... Claro, si usted sabe de sus inicios, del APRA era un partido totalmente de izquierda, y muy alusivo al color que tiene entre su símbolo, ¿no? Hablamos del color rojo. Está alguien que es parte también del humor de nuestro país, el partido País para Todos. El símbolo es una carretera, una pista, ¿no? Asfaltada con su línea amarilla. Lo encabeza el señor Carlos Álvarez, humorista él muy conocido. Es muy conocido, últimamente estuvo sacando videos muy políticos, quejándose de la inseguridad ciudadana, ¿no? Quejándose de varios otros políticos. No sé si también de la talla para ser presidente. Tiene algunas ideas medias locas también, ¿no? Medio inestable. ¿No? Sí, medio inestable lo veo, pero bueno, está postulando por el partido País para Todos, Carlos Álvarez. Que en las encuestas está apareciendo también. Sí, aparece. Tiene su público. Está también el señor Alex González del Partido Democrático Verde. No lo conozco, no lo ubico. El símbolo es una V, en la parte inferior dice verde, y es de color verde. Fácil de ubicarlo. Mi primera chamba, ¿no? Parece. El logo parece ese de mi primera chamba. Sí, ¿no? Hagan un logo, por favor, símbolo, para el partido. Para el partido verde. La V, verde. Ya está, se acabó. El partido de Fe en el Pueblo. Álvaro Paz no fue el alcalde. ¿Usted lo ubica? Fue el alcalde, ¿no es cierto? De La Molina, ¿puede ser? Yo creo que sí. Fue esposo o ex esposo de Pamela, esta conductora de televisión. ¿Cómo se llamaba? La rubia, ¿no? Sí. ¿Pamela Franco? Por ahí más yo lo ubico. ¿Pamela Franco? No, Franco, algo con Franco, ¿no? Bueno, está postulando ahora por el partido de Fe en el Perú. Igual tiene denuncias de irregularidades, ojo, en la municipalidad de La Molina. Sí. Y su símbolo es de color verde y va con la letra... Sofía Franco. Sí. Y va con la letra FE, Fe. Así de sencillo. Está este partido que su símbolo es muy interesante, el partido de Un Camino Diferente, encabezado por Rosario Fernández. Definitivamente un partido de izquierda, ¿no? Un Camino Diferente. Este símbolo, Gonzalo, ¿usted me ayuda a describirlo? Puede ser ¿no es en la cultura mochica? Sí, ¿no es cierto? Parece la cultura mochica. Sí, un tótem ahí un tótem de la cultura mochica, sí. Y tiene una cinta de la banda presidencial. Bueno, otro partido, Herbert Caller, del Partido Patriótico del Perú. ¿Lo ubica? Yo no lo ubico. PPP, ya no es PPK, sino PPP. Las 3 P's es el símbolo de este partido. El partido Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, el PTE. Ese logo también está simpaticón, ¿eh? ¿Qué es? Es un martillo. Es un ¿no? martillo. Pero no. Le falta la hoz, ¿no? Bueno, un poquito más de trabajo. No cuesta mucho, de que alguien te haga un logo así bien atractivo. Y esto, así viéndolo bien, uno recién se da cuenta que es un martillo porque parece una T. Incluso podrían hacerlo con inteligencia artificial. Claro, ahora ¿no? Rápido lo haces, ¿no? Con IA. Está el señor Alfredo López Chau con Ahora Nación. El símbolo es un casco de color blanco y dice en la parte superior Nación. Ojo, antes Napoleón Becerra sí. ha sido denunciado por presunta violencia sexual, ¿ah?
Tienen que averiguar bien también, amigos oyentes, todos los candidatos ahí al toque, una googleadita en el celular y pueden ver las denuncias que tiene, si tiene algún anticuchito por ahí de antes. El próximo año, Gonzalo, vamos a tener esa tarea y vamos a ir compartiendo la información de los candidatos. Ojalá podamos de todos. Va a ser nuestra tarea como periodistas, un poquito dar a conocer qué candidatos, porque de repente le gustó pues el logo de la T a uno y no que sabe, parece martillo y no sabe absolutamente de nada del candidato, ¿no? Pero desde aquí desde Radio Surfing vamos a hacer nuestro trabajo de investigación para darle ya mascadito a usted toda la hoja de vida de los candidatos. Claro. Ahora, López Chau, el señor que está vendiendo los cupos para los senadores y los diputados, ¿ah? Ya lo han dicho, no, esto no es que yo lo estoy diciendo, ¿ah? Ahora, José López Chau, a ver, congresista Kaito Munay, diputado Kaito Munay, Cheja, a ver, y Manumerón Munay, ya tanto cuestan. Hasta 80,000 soles, dice que ha estado pidiendo a sus afiliados para postular al Senado, imagínese usted, 80,000 soles. Este señor López Chau, que su mayor logro ha sido ser rector de una universidad y más de otros temas, yo creo que no entiende. Por ejemplo, ha hablado, en algún momento lo han entrevistado sobre beca 18. Ha dicho que cómo es posible que se le den a las universidades particulares. Habló más en relación a las nacionales, ¿no? Pero no ha entendido cuál es el objetivo de beca 18, que no es pagar a las universidades, sino pagar al estudiante para que pueda cubrir sus estudios. Bueno, está Jorge Nieto del Partido de Buen Gobierno. Este símbolo es alusivo a las ilustraciones que hacía ahí se me va, en la región de Cusco. Es un sol, ¿no? Es un sol. Bueno, no lo ubico al señor, definitivamente. No lo ubico. Mario Vizcarra, de Perú Primero, su símbolo es el número 1. Más o menos al señor Mario Vizcarra usted lo ubica por su hermano, ¿no? Martín Vizcarra. Bueno, hay más candidatos. Para el día de mañana lo dejamos, ¿le parece, Gonzalo? Sí, porque tenemos que ir ya, seguramente Zulema está a la orden del día esperando con los diarios en la mano, los diarios de nuestro país. ¿O vamos primero con la catedral? ¿Vamos con deportes? Sí, vamos con la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Hoy día hay un partidazo a las 3 de la tarde con la narración de Paul Deportes, este joven de 15 años que está dando la hora hoy en día. Así que con todos esos detalles y toda la información deportiva va a estar con nosotros William Guamán, la Catedral del Deporte. Pero antes de justamente de su participación de la Catedral del Deporte, yo quería consultar a don William Guamán, si conoce a este candidato presidencial. El partido se llama, William, Partido del Buen Gobierno. Está encabezado por el señor Jorge Nieto. William, ¿cómo está? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días a nuestros amigos oyentes. Bueno, sí, efectivamente estamos ya, digamos, en etapas previas a lo que va a significar las elecciones del próximo año a nivel nacional. Hay candidatos y candidatas que forman parte, digamos, del gran listado de personas que quieren llegar a instancias de poder, básicamente al gobierno central, pero algunos no conocidos, otros tantos sí. Pero bueno, la decisión está finalmente en la población, que tiene que elegir adecuadamente, leer la hoja de vida y sobre todo también las propuestas de cada candidato. Siempre hacemos la recomendación, Javier y Gonzalo, para cada elección, y a veces nos venimos equivocando. Hay que elegir bien para el futuro de nuestro país, de eso se trata, porque solamente así también vamos a lograr objetivos como país. Bueno, vamos con la información. No conozco, Javier, al candidato. Y bueno, va a ser tarea de todos nosotros, porque yo mismo no lo conozco al señor Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno. 37 agrupaciones políticas, es todo un buffet para el gusto de todo el público, ¿no? Muchos dirán, a mí me gusta este candidato, y X candidato. William, vamos con la información deportiva. Hoy juega el Cusco FC, hoy hay partido de la Liga de Campeones, la Champions League. Paul Deportes también estará ahí en la transmisión. Adelante, lo escuchamos. Vamos con la información deportiva, así es, amigos oyentes. Bueno, nos vamos con este partido de hoy, porque hoy se juega el primer playoff para el segundo lugar en lo que va a significar el torneo de la Copa Libertadores en su próxima versión. El segundo lugar
te da oportunidad a jugar la fase de grupos. Y ahí está pues el Cusco FC, que ya arribó a la capital Lima para enfrentar hoy el partido a las 8 de la noche en el Estadio Nacional ante un Sporting Cristal que venció a la Alianza Lima. Lo venció bien, jugó bien, pero bueno, hay algunas deficiencias que ya identificó seguramente Rondelli, algunas oportunidades de mejora también en este equipo para poder vencerlo allá en Lima. El escenario va a ser el Estadio Nacional, no está en buenas condiciones, de ahí la queja también de algunos jugadores, pero bueno, finalmente fútbol es fútbol y se tiene que jugar este encuentro ya con todas las tribunas habilitadas también en el Estadio Nacional. Recordemos que cuando se jugó con el Alianza Lima no se había habilitado básicamente la tribuna sur para los hinchas de la Alianza. Ahora está habilitado todo el estadio, entiendo que va a ser un encuentro importante, competitivo, entre estos dos equipos que han llegado a esta fase. Bueno, efectivamente las alineaciones que posiblemente tenga el Sporting Cristal y tanto también el Cusco FC va de la siguiente forma. El Sporting Cristal estaría alineando con Diego Enríquez, Nicolás Tajini, Rafael Lusteger, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Jesús Pretel, Ian Gosdom, Martín Tábara, seguramente estará porque ha hecho un buen partido, Santiago González, Magloren Castro y Felipe. Mientras tanto el Cusco FC tendría como en el pórtico a Pedro Díaz, que hizo un campañón, Carlos Díez, Álvaro Ampuero, Alex Custodio, ojo, no va a estar Aldair Fuentes por un tema de una lesión que tuvo en el último encuentro. También estará José Ceballos, Miguel Auca, Marlon Ruiz Díaz, Iván Colman, que es el cerebro de este equipo, Facundo Callejo, y también por supuesto estará seguramente Colito liderando el ataque de este Cusco FC que ya llegó a la capital. Ayer declaró Rondelli precisamente en el aeropuerto de Lima y dijo, ahora sí vinieron los periodistas, porque anteriormente yo paso siempre por acá para jugar mis partidos y solamente tengo a uno, a veces a nadie. Ahora tengo como 10 o hasta un poco más de periodistas que, claro, le dan la cobertura del caso porque el Cusco FC está jugando esta posibilidad de jugar el segundo lugar y, por supuesto, ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Reiteramos el partido, 8 en punto de la noche en el Estadio Nacional, partido como para poder apreciarlo. Son dos equipos que juegan bien al balón, tanto el Cusco como el Sporting Cristal. Va a ser un partido de ida y vuelta, considero que va a haber buen fútbol y por supuesto vamos a ver qué es lo que pasa, porque el partido de vuelta va a ser el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Garcilaso. Ahí se define finalmente quién va a la siguiente fase. Vamos con más información. Bueno, nos vamos con la Liga de Campeones. Efectivamente hay Champions el día de hoy, mi estimado Javier. Algunos resultados de ayer, bueno, entre los más resaltantes fue el triunfo de Liverpool ante el Inter por 1-0. El Barcelona también pudo vencer 2-1 al Frankfurt, un partido muy duro. El Barcelona no anda tan bien. Otro partido extraordinario y muy bueno fue el del Atlético de Madrid, que pudo vencer 3-2 al PSV, partidazo que se dio precisamente entre algunos resultados de la Liga de Campeones. Hoy juega el Real Madrid ante el Manchester City a las 3 de la tarde, con transmisión, como decías, mi estimado Javier, de Paul Deportes. Va a estar interesante este encuentro, choque de gigantes, Real Madrid ante el Manchester City, donde se verán las caras en una Champions en esta etapa. Otro partido es el de Benfica ante el Napoli, hoy también a las 3 de la tarde. Precisamente el Club Brujas también enfrentará al Arsenal, el Athletic ante el PSG, la Juventus jugará ante el Pafos hoy a las 3 de la tarde, y el Borussia Dortmund enfrentará al Boda Glimt hoy a las 3 de la tarde. Partido por la Liga de Campeones y sin duda el más atractivo es el del Real Madrid ante el Manchester City. Los madrileños van a recibir al Manchester City, toda una potencia de fútbol. Vamos a ver qué es lo que ofrece y como para poder apreciar este encuentro deportivo. Vamos con las últimas informaciones. Se viene sin duda con el tema de lo que está pasando precisamente en los equipos a nivel nacional, el movimiento ya de algunos jugadores a uno o a otro equipo. Entre ellos destaca, por ejemplo, la presencia de Hernán Barcos en Cajamarca. Tras salir de la Alianza Lima, parece que va a estar en el Juan Pablo II. Vamos a ver, también está ahí, ya ratificó su presencia Cristian Cueva y sería una de las alternativas para la delantera de este equipo que está recopilando jugadores, digamos, que le podrían dar el campeonato. No sé si el campeonato, de repente una posibilidad de un torneo internacional. El campeonato es largo, hay que seguramente jugar con lo que se tenga y con lo que podría venir a este equipo. Es el que más está, digamos, dando que hablar en el mercado de pases, precisamente el Juan Pablo II. Y el Alianza Lima
ya despidió prácticamente y anunció la salida de Pablo Cepelini y Guillermo Enrique, dos jugadores importantes que tuvo la Alianza, ¿no? En la Copa Libertadores, en el torneo de la Sudamericana también, pero bueno, le dijeron hasta otra oportunidad a estos buenos jugadores que vinieron del extranjero, bueno, que para algunos entendidos no aportaron mucho al tema precisamente del juego de la Alianza Lima. Entre otras informaciones también se destaca todavía las negociaciones de el señor Fossati. El nuevo Fossati está negociando todavía algunas cláusulas con el Universitario de Deportes antes de firmar definitivamente por el año 2026, ¿no? Esto ya se había cerrado supuestamente, pero parece que hay algunos temas todavía pendientes de solucionar para precisamente el Universitario de Deportes, que está ratificando a la mayoría de sus jugadores por el gran campañón que hizo en el año 2025 en el torneo Apertura y Clausura, coronándose tricampeón del fútbol nacional. Y con ello le ponemos punto final, amigos y colegas, a la información deportiva. Los invitamos todavía a continuar con las primeras planas, entiendo, de los diarios de circulación nacional. Nosotros volvemos mañana en este mismo horario con toda la información deportiva. Nos vemos, Javier y Gonzalo. Nos vemos, William. Cuídate, hasta mañana. Abríguese, parece que está medio gripado Gonzalo, igual que yo. Sí, más o menos. Se han destapado, se han destapado. Sí, le comento que yo también estoy con una gripe, pero bueno, no es óbice para seguir con la actividad deportiva y por supuesto de realizar nuestras actividades. Hay que continuar con lo que venimos haciendo, por supuesto, en nuestra emisora Sufri. Un gran abrazo, colegas, cuídense. Nos vemos, William, buen día. Buen día. 8 de la mañana con 18 minutos, amigos oyentes, toca revisar las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Con 19. A la productora de el informativo Willaricui, ¿no es cierto? Sí. Ahora está con ese importante cargo, ¿eh? Está en la producción. Perfecto. Zulema, ¿cómo se encuentra usted? Buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. La escucho un poco seria, Zulema. No, nada. Sí. Acá está soleado. Y acabo de escuchar el nuevo puesto que tengo. Sí, oficialmente tiene este cargo durante toda esta semana. Perfecto. Sí, Lisbeth Saldívar el día de ayer lo ha oficializado. Usted es la productora del informativo Willaricui. Perfecto, me ha relegado el cargo. Sí. Lógicamente tiene que pedir un aumentito a Zulema, tampoco claro. Es así, ¿no? Sí. Claro, así nada más. No, claro, por supuesto. Uh-huh. Alguna bonificación por Navidad puede ser, ¿no? Bueno, usted que está a cargo también me dijeron que también Gonzalo está a cargo de la red social de Facebook. Ah, sí, también. Sí. Bueno, entonces otro aumentito más. No, ya obligatorio. Ahora en diciembre doble. Creo que usted va a poner la cena navideña, Zulema, con tanto aumento que va a tener. Voy a hablar con el jefe para el aumento correspondiente. Perfecto. Zulema, hoy hay Liga de Campeones, está la Champions League. Paul Deportes, usted que está muy empapado con las redes sociales, ¿qué le parece la participación de este joven apurimeño andahuaylino? La verdad que me parece muy interesante y sobre todo su historia también, ¿no? De poder sobresalir y poder superarse. Él mismo lo ha mencionado, ¿no? Su deseo es principalmente, obvio, terminar su secundaria y luego poder estudiar, ¿no? Que es el periodismo deportivo, que lo que he estado leyendo un poco es que pretende estudiar en España, ¿no? Y que se le haya dado la oportunidad de poder ir a narrar un partido de la Champions. Creo que lo tiene que aprovechar al máximo y sobre todo aprovechar justo en el momento, ¿no? Donde está donde todo el mundo lo quiere entrevistar, donde todo el mundo lo reconoce en las calles, incluso en España hay varios peruanos que lo han reconocido y que le han dado el apoyo. Entonces me parece que es una promesa ahí en el periodismo deportivo y bueno, aún es súper joven, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve. Usted, Zulema, que conoce ATE, ¿qué tan lejos está el cerro, ¿no? Que está ahí encima del Estadio Monumental? ¿Está lejitos? ¿Está cerca? Cerro Candela, creo que es, ¿no?
De donde yo estoy a 15 minutos exagerando. ¿Caminando? Sí. 20 minutos, ponle caminando. Ya, sí. Y estoy súper cerca, ¿no? Y bueno, de repente pues, nos puede hacer próximamente una transmisión desde ahí, una Zulema. transmisión desde el cerro. Sí, claro. No es mala idea. Voy a ver si llevo mis equipos y mis se hace zapatos famosa. para hacer trekking. Sí, celular en mano, Zulema, y puede hacer una transmisión desde el Cerro Candela, ahí, desde donde estuvo Paul Deportes, para que nuestros seguidores del fanpage de Radio Surf puedan también conocer un poquito desde dónde se hizo esta transmisión. Sí, no me parece mala idea. Van a ver ahí la vista panorámica del Monumental. ¿Se encuentra en las capacidades óptimas físicas Zulema para subir al cerro o no? Por supuesto, yo escalo cerros, hago trekking, deporte, creo que sí, ¿ah? Ya Pero está, tendría ni hablar. que ver. Perfecto, vamos a hacer en todo caso una transmisión desde el Cerro Candela, se llama, ¿no es cierto? Sí, creo que se llama Cerro Candela, si mal no me equivoco, ¿no? ¿Zulema? ¿Se llama Cerro Candela? No es el Cerro Candela, es el Cerro de Puruchuco, me parece. Cerro de Puruchuco. Puruchuco, bueno. Perfecto. Bueno, ahí va a tener una tarea pendiente para el fin de semana, creo yo, porque de lunes a viernes está a cargo del informativo, las redes sociales, y creo que para el sábado, domingo, vemos la posibilidad de que se haga una transmisión. Un en vivo, ¿ah? Un en vivo, sí. No, nada grabadito, no, en vivo. Con su palito selfie stick y eso. Claro, sí. Y como Paul Deportes. Claro, igualito a Paul Deportes. Vamos, Zulema, 8:22, vamos con la información de las portadas. Bien, compañeros. Hoy... Adelante, Zulema. Perfecto. Hoy miércoles 10 de diciembre del 2025, estas son las principales portadas de los principales diarios de circulación nacional y regional. Empezamos con el diario El Comercio, que nos tiene en su portada: Nobel de la Paz realza la lucha de Machado y del pueblo venezolano contra la dictadura. Lideresa de la oposición es galardonada en Oslo. María Corina Machado, en la clandestinidad desde agosto del 2024 por seguridad, encarna la esperanza de que su país vuelva a ser una democracia. Corina Lloris, aliada de la opositora de Nicolás Maduro, expresa que el premio representa un tributo para quienes se resisten a la tiranía hace más de 25 años. Entre otras noticias del diario El Comercio, pugnas internas pueden dejar fuera de las elecciones a Acción Popular. Vamos con más noticias. El diario El Comercio también nos tiene el día de hoy en su portada: ley obliga al IRTP a transmitir en vivo las sesiones plenarias del Legislativo. Esto de acuerdo a los comicios de normativa. El diario La República, hoy miércoles 10 de diciembre del 2025, nos tiene en su portada: ONPE niega fraude en elección de Barnechea. Fue un proceso transparente, menciona. El subgerente Pablo Harpil desestimó las acusaciones contra el organismo que formularon los seguidores del precandidato perdedor sobre las presuntas irregularidades en las elecciones internas por delegados. Harpil aseguró que la institución actuó de acuerdo con la información registrada por Acción Popular. Mientras tanto, el precandidato Edwin Martínez reconoció la elección de Alfredo Barnechea. Entre otras noticias, en la portada del diario La República, en la sección de economía, NAM 270,000 han sido afectadas por la minería ilegal en el país. El ministro del sector, Miguel Espichán, afirmó que en las zonas más devastadas es la que comprende la Reserva Nacional de Tambopata, Madre de Dios, por la invasión de los mineros ilegales y organizaciones criminales. Entre otras noticias, en la sección de política, periodista es asesinado y al investigar la corrupción en obras públicas. Fernando Núñez estaba tras proyectos en Guadalupe y Ciudad de Dios en La Libertad. El diario Gestión, el diario de Economía y Negocios del Perú, nos tiene el día de hoy en su portada: familias cierran el año con menor endeudamiento. Para el Ejecutivo Bancario, el consumo de los hogares está subiendo y por una inyección de liquidez repagan principalmente sus deudas más onerosas. A 4 meses de las elecciones generales, señala que la inversión privada no decae, lo que permitirá entrar al 2026 con mayor fuerza. Entre otras noticias del diario de Gestión, el diario de Economía,
Competitividad en 18 regiones está en nivel extremo bajo. Se deterioran 2 pilares claves. 8:26 de la mañana, vamos con el diario Perú 21, que nos tiene el día de hoy en su portada. Trump dice que Maduro tiene los días contados. 2 cazabombarderos estadounidenses sobrevolaron Venezuela. Expectativa mundial, María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz. Y a 2 meses de gestión, Gerí insiste en que no dará tregua al crimen. Vamos con otro diario importante, el diario oficial del Bicentenario, el diario El Peruano, nos tiene hoy en su portada: Estado no dará tregua al crimen. Presidente Gerí recalca prioridad de su gestión. No habrá retroceso en el objetivo de devolverles la paz y la tranquilidad a todos los peruanos, afirma. Apunta que dejará para que el siguiente gobierno mantenga al país en ruta de progreso. Vamos con otro importante diario también de circulación nacional, el diario El Ojo nos tiene hoy en su portada: más control en fronteras. Ministro del Interior anuncia que ya no hay espacio para ilegales en el Perú. Vicente Tiburcio además informó que se amplió el estado de emergencia en 6 provincias y 28 distritos. Intensificarán los operativos de vigilancia migratoria para evitar ingreso de extranjeros indocumentados. El diario Trome nos tiene hoy en su portada: aviones de Trump vuelan sobre Maduro. Presidente de los Estados Unidos afirma que el dictador tiene los días contados y revelan que poderosos F-18 invadieron cielo venezolano. Entre otras noticias, miles hacen compras por Navidad y se apuntan con la mayor producción del año. Vamos con más portadas, vamos con los principales diarios de circulación regional. Tenemos el diario del Cusco, quien nos dice el día de hoy en su portada: Congreso experto en hacer chanfainitas. Se evidencia papelón y normas relacionadas al Cusco en la última sesión del Pleno. Incorporaron dentro de ley de límites de la provincia de Canas la creación de la Autoridad Autónoma para el Valle Sagrado de los Incas. También pretendieron modificar artículos de ley de cajas municipales, pero después se dieron cuenta y lo colocaron como parte de la ley de presupuesto. Entre otras noticias del diario del Cusco, agencias agrarias deben actuar con eficiencia a favor de los campesinos. Ministro de Desarrollo Agrario y Riego puntualiza que está en plena vigencia el seguro catastrófico para brindar apoyo a productores que soporten daños por las lluvias, pero funcionarios regionales deberán trabajar adecuadamente. Vamos con otro importante diario de circulación regional. Tenemos el diario El Pregón, el diario de Apurímac, que nos tiene hoy en su portada: Alianza Venceremos se consolida en Apurímac. El lunes 8 de diciembre arribó a la ciudad de Abancay el candidato presidencial Ronald Atencio Sotomayor, representante de la organización política Alianza Venceremos. Durante su visita desarrolló diversas actividades de campaña y encabezó la presentación oficial de los candidatos a diputados y senadores por la región Apurímac de cara a las elecciones generales del 2026. Entre otras noticias de terror, sujetos incendian un camión en la madrugada y huyen a bordo de una motocicleta en Abancay. Y un asalto armado, 3 sujetos asaltan un camión y se llevaron 30,000 soles en Lambrama. Vamos con más portadas. El diario El Chasqui, Apurímac para el Mundo, nos tiene hoy en su portada: policías, bomberos, ejército y locutores celebraron su día. La región policial de Apurímac, al igual que en otros lugares del país, celebró el 37 aniversario, así como los bomberos voluntarios número 68 de Abancay, el Ejército Peruano y la Federación de Locutores. Cada una de las instituciones realizaron distintas actividades protocolares y sociales con el motivo de sus aniversarios. Y en Abancay controlan incendio forestal en Santuario Nacional de Ampay. Estas han sido, compañeros, las principales portadas de los principales diarios de circulación nacional y regional. Regresamos el día de mañana con más información. Muy bien, Zulema, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Buen día. Buen día.
Muy bien, amigos, 8 de la mañana con 31 minutos. De esta manera llegamos a la parte final del informativo Huillarico y esperando que tengan un excelente miércoles. Hoy 10 de diciembre del año 2025. No falta nada ya para la Navidad. Quédense en la programación de Radio Surfo y La Voz de Todos. Ya viene en breve los diferentes programas durante todo el día. Estuvieron con ustedes Gonzalo Huirce, Javier Chekya, Zulema López y Lisbeth Saldívar. Por supuesto también la Catedral del Deporte, Williams Guamán. Cuídense mucho, nos vemos, chau. Radio Surfo y La Voz de Todos presentó Huillarico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillarico. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillarico. Amigos radioyentes, el día